¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el ciclo de videos Filósofos para entender el presente. Y hoy quería leer y comentar junto con ustedes un texto de Martín Lutero. Es en una respuesta que él escribe a un texto de Erasmo de Rotterdam. Primero vamos al texto, es muy breve, pero que tiene mucha miga, como dicen. Dios nos pone a prueba para llevarnos, mediante la ley, al conocimiento de nuestra impotencia. Vale decir que el fin de la ley no es aquí presentado como el llevarnos a cumplir el bien, como uno está tentado a pensar, bueno, ¿para qué es la ley? La ley me señala lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Sí, es como una guía, así como los marinos se guían por las estrellas, así el hombre se guía por la ley, ¿no? Fundamentalmente por la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos divinos, o el principio de oro de la ética: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Esa es la ley. Bien, ahora bien, Lutero aquí dice que Dios puso la ley no para llevarnos o señalarlo lo que es bueno, sino para darnos a entender el conocimiento de nuestra impotencia. Vale decir que acá se establece como una relación entre la ley y la impotencia. La ley divina, la impotencia del hombre. Y mediante la ley conozco mi impotencia, ya que por arrogancia o por ceguera la desconozco, ¿no? De hecho, más tarde dice: para curar nuestra arrogancia e ignorancia, el remedio más eficaz es confrontar al hombre con la ley divina. Interesante, porque como una perspectiva que no siempre es considerada, ¿no? Es decir, lo que Lutero aquí nos está diciendo es que a Dios no le importa tanto que cumplamos o no la ley, sino que lo que le importa a Dios es que nosotros reconozcamos nuestra impotencia para cumplirla y nos convirtamos con el corazón hacia Él, pidiéndole a Él la gracia de poder cumplir aquello que no podemos cumplir, ¿no? Este pensamiento es un pensamiento de la tradición. Aquí Lutero no está diciendo nada nuevo. De hecho, lo encontramos casi literalmente en la carta a los Romanos, en el 3er capítulo y en el 7º capítulo de San Pablo, donde San Pablo también utiliza este argumento, ¿no? De que la ley sirve a la manifestación de la impotencia del hombre, ¿no? Les doy un ejemplo. Supongamos que un granjero le dice a su hijo de 10 o 12 años, ¿no? En fin, mira, yo tengo que ir a trabajar, entonces a partir de hoy te vas a quedar a cargo de la granja. Así que tenés que hacer esto, no sé, ordeñar las vacas, llevar los animales a pastar, recoger los huevos de las ponedoras, no sé, estirar los alambres, etc., ¿no? Entonces, el niño, con la mejor buena voluntad, intenta hacerlo, pero no puede. Y el padre sabe que no puede. Pero lo que intenta el padre es que al volver a su casa, el niño le pida ayuda: bueno, enséñame a esto, lo otro, se estreche la relación. Porque lo que importa no es que el niño haga tal o tal cosa, sino que se estreche la relación entre el padre y el hijo, porque estaban distanciados. De modo que acá el no cumplimiento de las tareas por parte del hijo
por su incapacidad, no por su mala voluntad, sino por su incapacidad, le sirve al Padre para aprovechar esa circunstancia para estrechar lo más importante, que es esta relación de padre e hijo. Este es el fin de la ley, dice Lutero, siguiendo a San Pablo, ¿no? Ahora bien, para el pensamiento de la tradición católica, ¿no?, de la tradición ortodoxa, el fin principal de la ley no es este. Es un fin concomitante, pero el fin principal de la ley es señalar el bien. Cuando Dios le dice a Moisés y le entrega las tablas, ¿no?, digo bien, ¿no?, el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, o cuando Jesús nos dice, bueno, no hagas a los demás o no, lo que no quiere que te hagan a ti, o trata a los demás como quisiera que te traten a ti, su intención no es simplemente poner a prueba nuestra impotencia, sino señalarlos el bien, ¿no? De modo que la ley no tiene una única razón de ser, sino que, como todas las cosas, tienen una razón múltiple. La primera es señalar lo bueno, ¿no? Bien. Para que haciendo el bien evitemos el mal. Y también es manifestar nuestra impotencia. No es la única razón. Bien, entonces aquí Erasmo, que era una persona muy conocida en Europa, un humanista, el gran humanista de su tiempo, ¿no? Él sentía aparentemente cierta simpatía por Martín Lutero, un padre, un sacerdote católico, agustino, que se había apartado. En fin, en ese momento no era definitiva, digamos, la ruptura con la Iglesia Católica. Fue un proceso, digamos, ¿no? Pero bueno, Lutero expresó, digamos, sus críticas en sus famosas, en fin, tesis. Y Erasmo guardaba silencio, ¿no? Entonces la opinión pública estaba esperando que Erasmo se declarase a favor de Lutero o a favor de Roma, ¿no?, de la Iglesia romana. Bien. Y Erasmo guardaba silencio. Entonces, en un momento, él decide, finalmente, sobre todo cuando Lutero se va como radicalizando en sus posturas, decide escribir un pequeño libro, ¿no? Y antes de escribirlo, le escribe una carta a Enrique VIII, que en ese momento aún estaba en comunión con Roma. Le dice, bueno, la suerte está echada, le dice Erasmo a Enrique VIII. ¿Qué quiere decir? Que me decidí, me quedo en la iglesia. Entonces escribe una diatriba, se llama, contra Lutero, criticándolo a Lutero, ¿no? Que ya les digo, hasta ese momento tenían como una relación de simpatía, porque ambos también conocían el griego, en fin, eran humanistas ambos. Y lo que hacía Lutero no carecía de sentido, ¿no? Erasmo sabía que había gran parte de las críticas de Lutero hacia la Iglesia Católica eran justificadas. Pero Lutero se fue como radicalizando, ¿no? Entonces Erasmo publica este libro para alegría, digamos, de los católicos. Bueno, Erasmo está con nosotros, ¿no? Era una situación muy difícil. Una autoridad que se mantiene en la unión con la tradición. Lutero deja pasar un tiempo y le responde a Erasmo. Eran personas que hablaban con mucha fuerza, ¿no? No sé si decir agresividad, pero no eran diplomáticos, ¿no? O sea, se daban palos. Era una auténtica guerra ideológica. Y entonces Lutero le dice a Erasmo, bueno, lo destruye con argumentos, ¿no? Entonces, este texto que yo estoy citando con ustedes y reflexionando pertenece a esta respuesta de Lutero a Erasmo, donde le insiste Lutero en este pensamiento, que ya les digo, es un pensamiento de la tradición,
pero que Lutero parecería, como lo hace, en general radicalizar. O sea que la misión de la ley, el sentido de la ley, la razón por la cual Dios la estableció, no es otra más que manifestar la impotencia del hombre. Entonces el hombre, movido por la gracia, se convierte a Dios en un acto de fe, ¿no? Entonces la salvación viene por la fe, pero esa fe, ¿dónde se origina? Se origina en el sentimiento de impotencia, en no más que el sentimiento, en el reconocimiento objetivo de la impotencia, ¿no?, del hombre, que es un concepto, creo, muy saludable, porque si nosotros observamos la realidad, nos damos cuenta que sí, en efecto, somos impotentes. O sea que todo nuestro poderío técnico, científico, material, que es una expresión de la grandeza del hombre, de su poder, no impide que aún no hayamos podido eliminar las grandes miserias de la humanidad, como son el hambre y la guerra. De modo que hay un poderío científico, tecnológico y una impotencia moral. Impotencia moral. Entonces, esta impotencia moral creo que es muy importante reconocerla. No podemos, siglo XXI, con los medios que tenemos, eliminar el hambre y la guerra. Estamos en guerra. En Ucrania, ahora en Israel, allá, acá. Digamos que hay como una especie de fuerte contraste entre el ámbito tecnológico y el ámbito moral. Entonces, reconociendo esta impotencia moral, nos convertimos a Dios y le pedimos ayuda. Esa es la idea saludable, muy saludable, no de Lutero, sino de la tradición, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver Lutero con la modernidad, ¿no? Tiene que ver en este sentido, que él no es, digamos, algo intencionado en él, pero de todas formas, lo que nosotros podemos aquí reconocer es un paralelo entre el planteo de Lutero y el planteo de los ilustrados. Nosotros hablamos de Galileo, de Newton, de Diderot, de D'Alembert, etcétera, enciclopedia, ¿no?, de Kant también. Bueno, el hombre es impotente, dicen ellos. Es impotente, dice Kant, pero en forma culpable. ¿Por qué? Porque se mantiene en la infancia. El modo de que el hombre logre pasar de la impotencia al poderío es mediante la razón, ¿no? De modo que reconociendo su razón autónoma, rechazando las supersticiones, el hombre, impotente, de lograr una vida agradable, ordenada, justa, libre, etc., el progreso, ¿no?, científico, tecnológico de la civilización se logra mediante el reconocimiento de la primacía de la razón. De modo que hay como un paralelo aquí entre el planteamiento de la Ilustración y de Lutero. Se trata siempre de la impotencia y el poderío, del no poder y del poder. En la Ilustración, a partir de, como vimos, ¿no?, Galileo, recuerdan, ¿no?, la naturaleza es un libro escrito por Dios con caracteres matemáticos, etc. En fin, fascinación por la naturaleza y por la razón humana capaz de descubrir los misterios de la naturaleza y llevar al hombre al progreso, que va a ser un progreso no solamente científico, sino político, de la impotencia a la potencia mediante el uso de la razón. Siempre se trata de lo mismo. En Lutero es de la impotencia al poder mediante la fe. Pero siempre los términos de la dialéctica son el no poder y el poder. Es el hombre. La diferencia es que el recurso en la Ilustración, en la revolución científica y luego en la Ilustración, que no es lo mismo, es la razón. En el caso de Lutero y después en el luteranismo y mucho más en el calvinismo, será la fe, ¿no?
Pero ya esta potencia del hombre, ¿no? En Dios va a estar orientada al mundo, ¿no? Es decir, por alguna razón vinculan al calvinismo con el capitalismo, porque soy impotente, ¿sí? Moralmente impotente, pero Dios me hace poderoso. ¿Poderoso para qué? No solamente para perfeccionarme moralmente, sino para conquistar el mundo, de modo que la finalidad de la primera revolución científica mediante el uso de la razón y de esta segunda revolución, ¿no? La revolución calvinista, mediante la fe, la finalidad termina coincidiendo. No se trata de la contemplación, sino del dominio de la naturaleza, ya sea por la razón o por la fe. Aquí, obviamente, ya les vuelvo a repetir, hay como un progresivo desvío, ¿no? Hasta llegar al día de hoy. Desvío, digo, de la tradición, donde la teología, llamada teología de la prosperidad, ¿no? Es muy frecuente en las iglesias evangélicas, donde la fe es un instrumento para que el hombre logre alcanzar sus objetivos mundanos, ¿no? Así como nos dibujan a las familias en los testigos de Jehová, ¿no? Es decir, dos personas muy hermosas, en un jardín lleno de frutas, en fin, familia ideal, un mundo ideal, ¿no? Es decir, en fin, está la felicidad del americano, ¿no? Del americano creyente, y que no solamente es creyente, sino que vive espléndidamente. Bueno, un poco eso, ¿no? Esa es la mezcla de lo religioso y lo terrenal. Sea como sea, obviamente es un tema enorme, pero vuelvo al texto de Lutero, que se lo dejo en su reflexión, que lo podrán hacer mejor que yo, ¿no? Que tengan un muy buen día.